Este es el triángulo que ha sido generado por el planteamiento del problema, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice el problema? Me dice que en un triángulo rectángulo, recto en B, se ubican en la hipotenusa el punto E y en uno de los catetos el punto F. De tal manera que este lado BC debe ser igual a BE, igual a EF, igual a AF. Esas son las condiciones que me dan. Y me piden hallar el ángulo X. ¿De acuerdo? Bien. Aquí en este problema, lo único que tenemos que hacer es utilizar las propiedades, ¿ya? Las propiedades de los triángulos que son conocidos. Si yo tengo lados iguales en estos triángulos pequeños que se han formado, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, veamos. Acá tengo el triángulo CBCE. En este triángulo de acá veo que hay dos lados iguales, por lo tanto es un isósceles, porque no conozco el tercer lado, ¿de acuerdo? Por lo tanto estos ángulos son iguales. Acá ocurre lo mismo, en este triángulo BEF, igual, hay dos lados iguales, los ángulos de la base son iguales. Pero el único ángulo que nos están dando, aparte del ángulo de 90 grados, es el que me piden hallar, X. A partir de ahí vamos a empezar, ¿ya? Entonces miren, en este triángulo AEF o AFE, que igual es un isósceles, conozco uno de los ángulos, o es el que quiero conocer, ¿no es cierto?, que es de la base. Por lo tanto, si este vale X, significa que este de acá también tiene que valer X. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Ahora, veamos el triángulo rectángulo grande. ¿De acuerdo? En un triángulo rectángulo, si un ángulo mide 90 grados, quiere decir que la suma de los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo, la suma debe ser 90 grados. Por lo tanto, si este ya vale X, significa que este ángulo será 90 menos X. ¿De acuerdo? 90 menos X. Y si este es 90 menos X, como este triángulo de acá también es un isósceles, significa que este ángulo de acá también me dirá 90 menos X. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta línea que me forma la hipotenusa del triángulo, en este punto específicamente, en este punto E, acá, hay tres ángulos, ¿no es cierto? El ángulo X, el 90 menos X, y este ángulo de acá, que todavía no lo conozco, ¿ya? Pero yo sé que la suma de estos tres ángulos me debe dar 180. Es un ángulo llano, ¿verdad? Es un ángulo llano. Entonces, la suma de los tres ángulos me están formando, la suma me da 180 grados. Pero si yo sumo 90 menos X más X, me queda 90. Por lo tanto, este tercer ángulo, ¿cuánto debe medir? Pues debe medir 90 grados, para que la suma de los tres me dé 180. Este de acá es 90 grados, es decir, este de acá es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, si este es un ángulo recto y en este triángulo BFE o BEF sabemos de que es un isósceles porque tiene dos lados iguales, al mismo tiempo es un ángulo recto. Si es un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, significa que estos ángulos de acá tienen que ser iguales y deben sumar 90 grados. Por lo tanto, 90 entre 2, 45. Significa que esto vale 45 y este de acá vale 45. Ya está, listo. Podemos resolverlo por este lado, si desean, o podemos resolverlo más directamente por este otro lado. ¿De acuerdo? Miren acá. Este 45 que está acá es un ángulo exterior al triángulo AEF. Es un ángulo exterior. ¿Por qué? Porque es la extensión de este lado AF. Es la prolongación. Entonces, esto viene a ser un ángulo externo. ¿Y un ángulo externo cuánto mide? De acuerdo a la propiedad que conocemos, 45 grados. Este ángulo de acá debe ser igual a la suma
de los ángulos interiores opuestos en el triángulo, ¿de acuerdo? No el adyacente, sino la suma de los otros dos ángulos. Por lo tanto, aquí tendremos x más x. Listo. Entonces, por lo tanto, tendré 45 igual a 2x. Este 2 pasa a dividir y me queda que x, y ordenando también, x va a ser igual a 45 medios, es decir, 22,5 grados. La mitad de 45. Lo puedo dejar así, pero también lo puedo poner en grados y minutos, ¿de acuerdo? Acá hay un medio grado que me está sobrando. Entonces, si un grado tiene 60 minutos, medio grado tendrá 30 minutos. Entonces diré x va a ser igual a estos 22 grados, ¿no es cierto? Y este medio grado se convierte en 30 minutos. Bien, este problema, la gráfica de este problema representa lo que nos dice el enunciado, es decir, nos dice que los lados de este triángulo están en progresión aritmética cuya razón es 9. ¿Qué cosa significa lo de razón aritmética? Significa de que uno de los lados será más 9 en comparación al otro y el tercer lado será más 18, es decir, va aumentando de 9 en 9. Si el menor, por ejemplo, es C, entonces B tendrá que ser C más 9 y A tendrá que ser C más 9 y otra vez más 9, porque están en progresión aritmética, ¿ya? Eso es lo que significa. Y lo que me piden hallar es el menor perímetro. ¿Por qué me piden el menor perímetro? Porque como no conozco los lados y solamente hablamos de una razón aritmética, entonces puede haber diferentes valores para este triángulo, ¿no? para este problema. Pero me piden el menor de ellos. Entonces, vamos a ver de qué manera lo aplicamos. Primero, definamos los lados, ¿de acuerdo? Entonces, si me dicen que, primero, hay una razón, una proporción aritmética cuya razón es 9, entonces podremos decir que si el menor es C, el siguiente es B y el siguiente valor es A, y aquí hay una razón de 9, significa entonces de que B va a ser igual a C al menor más 9, ¿no es cierto? Esto está aumentando en 9. Y de aquí hacia A otra vez aumentará más 9. Eso significa de que A va a ser igual a C más 9 y otra vez más 9. ¿De acuerdo? Eso significa que A va a ser C más 18. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para que los tres lados estén en función de una sola variable, de C en este caso, que lo hemos puesto como el menor valor. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo hallamos el perímetro? El perímetro es la suma de los tres lados, pero para poder hallar el menor de ellos necesitamos de una propiedad, que lo vimos en la clase anterior en la teoría. Dijimos que para que un triángulo exista, es necesario que uno de los lados sea mayor a la resta de los otros dos y a su vez sea menor a la suma de los otros dos. Cualquiera de los tres lados, por ejemplo, si yo quiero saber qué valores puede tomar B, pues B tiene que ser mayor que A menos C, pero también tiene que ser menor que A más C, ¿de acuerdo? Ahora, como todo lo estoy poniendo en función a C, o sea, el primer valor es C, el segundo valor B es C más 9 y el tercer valor A es igual a C más 18, entonces vamos a escoger justamente C, ¿de acuerdo? Entonces diré lo siguiente. Voy a hablar de acá. Entonces diremos, el valor de C tiene que ser mayor que la resta de A menos B. A es el mayor, menos B es el segundo valor, pero a su vez C tendrá que ser menor que A más B. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad de existencia de triángulos. Para que un triángulo exista, debe cumplir esa condición. Entonces, estamos acá. Pero, como les dije, yo no quiero trabajar con A y B. Necesitamos trabajar con
con una sola variable. Entonces vamos a cambiar. Sabemos de que A vale C más 18. Acá pondré C más 18. Menos B. Pero B es igual a C más 9. Entonces acá pondremos entre paréntesis C más 9. Y esto es menor que C. Y esto es menor que A más B. Pero A más B, A vale C más 18. Más B. B vale C más 9. ¿De acuerdo? Acá no necesito poner paréntesis porque si es una suma no le va a afectar en nada. Bien, ahora acá. Entonces vamos a restar. Tendremos C más 18 menos C menos 9 menor que C menor que, acá tengo C más C, 2 veces C, 18 más 9 más 27. Acá se elimina la C y me queda 18 menos 9, 9. Menor que C, menor que 2 veces C más 27. Bien, entonces ahora decimos, C va a ser mayor que 9. Si C es mayor que 9 y nos están diciendo, nos están hablando de números enteros, el menor valor que puede tener C es 10, ¿verdad? Entonces ponemos entonces C mínimo, ¿de acuerdo? Tendrá que ser igual a 10. En este caso no, porque como ven, no lo voy a poder resolver, necesito el menor valor. ¿Por qué el menor valor? Yo no puedo tomar otro valor mayor a ese número porque lo que me están pidiendo es el menor perímetro. Si me están pidiendo el menor perímetro, entonces debo buscar las medidas de los lados más pequeños. Como acá me está indicando de que C tiene que ser mayor a 9, como mínimo, entero, C tendrá que ser 10. ¿De acuerdo? Y nada más. Entonces ahora de aquí ya saco los demás valores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si C vale 10, si C vale 10, de acuerdo a lo que me dice acá, el B mínimo tendrá que ser 10 más 9. ¿De acuerdo? Es decir, 19. Y el A mínimo tendrá que ser 10 otra vez más 18. Es decir, 28. Listo, entonces como estoy trabajando con los mínimos y para que esté en progresión aritmética debe cumplirse esta condición, entonces ahora sí podemos hallar el perímetro. Entonces decimos el perímetro, ese es el símbolo del perímetro, va a ser igual a 10 más 19 más 28. ¿De acuerdo? Por lo tanto el perímetro va a ser igual a 10 más 19, 29 más 28 será igual a 57. Bien, veamos este último problema. Acá no hay ningún texto, nos muestran esta figura de frente, ¿no? Donde aparecen por este lado un triángulo rectángulo, por este otro lado también otro triángulo rectángulo. La intersección de la prolongación, en este caso de la hipotenusa y de este cateto, me forma un ángulo de 80 grados. Y lo que me piden es hallar el ángulo φ, pero su complemento. ¿De acuerdo? Ese φ con una C en la parte de arriba significa el complemento de φ. ¿Ya? Bien, miren, es un problema bastante simple, bastante elemental. Siempre hay que tratar de llevar las variables o los números a un solo triángulo, ¿ya? Y aquí es bastante simple. Miren, acá tengo 3φ y acá tengo φ, ¿de acuerdo? Pero en este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y acá yo puedo tranquilamente saber cuánto vale este ángulo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos es de 90 grados. ¿De acuerdo? Si es la suma de los dos ángulos de 90 grados, este de acá será 90 menos 3φ. Igual con el de acá, ¿no? Este ángulo de acá será 90 menos φ. Hay otra forma de hacerlo, pero bueno, lo estoy explicando de esta manera. Ahora, este ángulo de acá
por la propiedad de opuestos por el vértice es igual a de acá. Por lo tanto, esto de acá será 90 menos 3 phi. ¿Ven? Qué simple es este problema. Y este ángulo también será 90 menos phi. Ya está, se terminó el problema. En este triángulo, la suma de estos tres ángulos me da 180. Entonces vamos a empezar. Decimos, empezando por el de acá, tendríamos 90 menos 3 phi. El de acá, más 90 menos phi, más el tercer ángulo, más 80 grados. Y esto es igual a 180 grados. ¿Listo? Bien, sumamos. Acá tengo 90 más 90, 180. No lo voy a sumar con el de acá porque se va a eliminar con este de acá. Menos 3 phi menos phi será menos 4 phi. Más 80 igual a 180 grados. ¿Bien? Como les dije, este 180 se va a eliminar con el de acá. Este 4 phi que es negativo lo paso al otro lado como positivo. Me queda 80 igual a 4 phi. Este 4 finalmente pasa a dividir y me queda que phi es igual a 80 entre 4, es decir, 20 grados. ¿Ya ven? Bien sencillo. Pero no me piden phi, sino me piden el complemento. ¿Qué cosa es el complemento de un ángulo? Cuando dos ángulos suman 90 grados, son complementarios. Un ángulo es el complemento del otro y viceversa. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a phi, que vale 20, para llegar a 90? Vale 70 grados. Por lo tanto, el phi complemento será 70 grados.